Bienvenido de nuevo a un nuevo episodio de What's Up, Prof. Hola, Walter, de nuevo. Buenos días, ¿cómo te está yendo? Yo estoy bien. Eso es bueno. Entremos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por traernos de nuevo y tener una discusión. Te pedimos la bendición en esta discusión y también te pedimos que ilumine nuestras mentes con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para que podamos empezar con algunas preguntas, como tenemos cientos de ellas. Bueno, sí, de vez en cuando debemos hacer esta sesión de preguntas. Bueno, vamos a empezar con esto otra vez. Vamos a empezar con la primera, para que responda. La primera pregunta. Los católicos afirman que el juramento jesuita es una falsificación de Robert Wade, que era un falsificador y que el juramento ha sido desacreditado. Además, afirman que el hecho de que el juramento se pueda encontrar en el Congreso tampoco es una prueba válida de su autenticidad, ya que incluso las obras ficticias están publicadas allí. Así que mi pregunta básicamente ¿es el juramento de los jesuitas una falsificación o no? ¿Y qué prueba tenemos de su autenticidad? Ok, sí, está registrado en el Congreso, pero eso no es el único lugar donde parece que lo encontrarás. Lo encontrarás en muchos libros históricos, también lo encontrarás en los escritos protestantes, y muchos jesuitas lo han confirmado. Así que si intentan ocultarlo o no, es irrelevante. El otro punto, por supuesto, la prueba que dice el juramento. Que si lees lo que dice el juramento, entonces todos los métodos que se enumeran allí han sido empleados por la orden jesuita y se asocia a lo largo de los años cuando ellos tuvieron el reinado de terror, cuando dirigieron la Inquisición en Roma. No en el resto del lugar, sino en Roma, que por cierto, continuó incluso después de la Inquisición general. Y así se fueron. Eran conocidos por su crueldad excepcional. Así que si es una falsificación como ellos afirman, parecen adherirse a esa falsificación muy bien, porque mataron mucho en la Inquisición. Bueno, muchas gracias. Pasemos a la próxima pregunta. ¿Es Caifás va a morir 3 veces, considerando una resurrección segunda cuando venga Cristo y otra en el milenio? ¿Hay alguna base bíblica para esto? Bueno, la Biblia es bastante clara en Apocalipsis 1, versículo 7, donde dice que todos ojos lo verán, incluso los que lo traspasaron. Ahora, los que estuvieron involucrados en la crucifixión, y podríamos pensar en esto y decir, bueno, Cristo dice que es traspasado también cuando sus seguidores son mutilados por sus enemigos. Dice que si se lo hacen a ellos, a Él se lo hacen. Así que la idea es que las Escrituras dicen que habrá una resurrección especial para verlo venir y serán destruidos por el brillo de su venida. Entonces después del milenio serán resucitados de nuevo. Y luego otra vez el fuego descenderá del cielo y lo devorará. Así que hay una razón bíblica para decir que los peores perseguidores de Cristo, tal vez incluso a través de los siglos, serán los que recibirán una resurrección especial. Y sabe que la gente está resucitando y muriendo y resucitando de nuevo. No solo significa que los injustos sufren tal consecuencias, o afortunadamente, o tener tales consecuencias. And then he went to sleep again, and he will be raised. So Lazarus already has died twice. Ha muerto 2 veces. Bueno, eso no está rompiendo o haciendo nada injusto a la doctrina de la segunda resurrección. Absolutamente que no. Así que es lógico que aquellos que se burlaron de él
y lo restregaron y lo clavaron en la cruz y esas cosas fueron fundamentales en esos actos de tortura y recibirán una resurrección especial. Y eso es justo y equitativo. Sí. Gracias. Bueno, la próxima pregunta. Los hijos de Dios, ¿eso significa ángeles? Y si no, ¿cómo sabemos que no está hablando de ángeles? ¿Fueron los gigantes un producto de los ángeles caídos y las hijas de los hombres? Entiendo que los ángeles no pueden procrear, pero ¿y si tomaran la forma de los hombres? El libro de Enoc también menciona otros nombres de ángeles caídos que no se mencionan en la Biblia. Una última pregunta. ¿Por qué no se incluyó el libro de Enoc en la Biblia? Muy bien. Ahora, cuando la Biblia habla sobre los hijos de Dios, podría ser una referencia a los ángeles, porque los hijos de Dios cantaron juntos cuando el mundo fue creado. Así que otros seres creados podrían incluirse también, que no sabemos cómo se ven los otros seres creados. Se acerca esto a los ángeles. Pero Adán también se llama hijo de Dios. Entonces ustedes los humanos también son hijos de Dios. Así que los ángeles procrean. Bien, esta persona ya entiende que la Biblia es clara, que no lo hacen. Así que si no lo hacen, entonces la procreación de ellos no es nada menos que una ilusión. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Bueno, los hijos de Dios, como Adán, fueron los que fueron creados por Dios y estaban en sintonía con los requisitos y en armonía con su voluntad. A lo largo de las edades, este término ha sido aplicado a los hijos de Dios, los hijos de Israel, los hijos de Dios, y los que eran hijos de los hombres, que fueron humanistas y desatendidos o rechazados de Dios. Así que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces se casaron con ellas. Eso significa que aquellos que estaban en la fe se casaron con aquellas personas que no estaban en la fe. Y el resultado se puede ver en el mundo de hoy. Así que por lo que deberíamos decir, lo que la Biblia dice en el sobre el yugo desigual, que no es una decisión sabia. Y es una relación tumultuosa cuando la gente está en yugo desigual. Así que para que los hijos de Dios fueran la descendencia de la línea de Adán, que permaneció fiel, y los hijos de los hombres fueron eventualmente los hijos de Caín, y los que no permanecieron fieles, y quiero decir que eventualmente se entremezclaban, especialmente, por supuesto, porque las hijas de Caín se aseguraron de que se vieran especialmente deliciosas, y por lo tanto estas cosas comenzaron a suceder. Ahora, sobre los gigantes, la palabra es Nefilim, y a veces se traduce gigantes, y a veces se traduce apóstata. Así que, para que no haya duda de que la gente era gigante, pero Adán medía más de 3 metros. Y cada animal era más grande. Podemos ver esto en el registro fósil. Si ves el registro fósil de hoy, todos los animales eran más grandes. Me refiero a las cucarachas de este tamaño, de 2 pies, y dinosaurios y todo. Cada tipo que encontramos es más grande en el registro fósil, ya sea que estemos sobre los elefantes, si estamos hablando de lobos, si estamos hablando de leones, no importa. Todo era más grande en el pasado, así que realmente tenemos un deterioro, no es una evolución progresiva. Es una devolución, por lo que no hay duda de que la gente era muy grande y la Biblia da algunas dimensiones, incluso de los reyes cananeos, que tan grandes eran sus camas. Quiero decir, estas personas eran enormes. Probablemente ni siquiera encajarían en este edificio, no entrarían en este edificio sin agachar la cabeza. Así que eran gigantes, pero también eran apóstatas. Y estos apóstatas fueron los que eventualmente llevaron la corrupción a toda la raza. Por lo que los hijos de Dios son los que siguieron a Dios.
los hijos e hijas de los hombres fueron Los hijos e hijas de los hombres fueron los que se mezclaron y el resto es historia. La otra pregunta es sobre Enoc. ¿Por qué no fue incluido en el canon? Bueno, todos los libros apócrifos aparecieron entre 300 y 400 años después del cierre del canon, tanto en el caso del Nuevo Testamento y en el caso del Antiguo Testamento. Entonces el canon estaba cerrado, básicamente. ¿Por qué agregarías un libro y luego hay ciertas partes del libro de Enoc que no armonizan con el canon? Y eso basta a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no le ha amanecido y no hay luz en ellos. Y mezcla de verdad y error no es algo que conduzca a una buena doctrina. No. Entonces, ¿cómo vas para escoger lo que es verdad y lo que no es verdad? Así que si encuentras algo en los escritos que son evidentemente contrarios a la ley de Dios, a la ley y al testimonio, tú debes rechazar todo. Y eso estaba en el libro de Enoc. Bueno, hay dos preguntas sobre el capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis 10, versículo 6. La última parte del versículo dice que ya no debe haber tiempo. Esto refiriéndose a 1844 como el final de los 2300 días proféticos, o debería estar correlacionado con el versículo 7 y aplicado en el tiempo cuando el séptimo ángel comenzó a sonar. Apocalipsis 10 es la apertura del rollo, ¿sí? Y este era un rollo que estaba sellado y estaba abierto en las manos del ángel, ¿sí? Y se le dijo al profeta que viniera y comiera el pergamino. En otras palabras, lo internalizaría, porque cada vez que lees en el Antiguo Testamento que el rollo debe ser comido, significaba que iba a ser interiorizado, iba a entenderse así. Así que de modo que el capítulo 10 de Apocalipsis se trata sobre la apertura de alguna porción de las Escrituras que había sido sellada. Ahora hay una porción de todas las Escrituras que en realidad fue sellada y la encontramos en el libro de Daniel y se refiere al cierre de la profecía de los 2300 días. Así que si este ángel tuviera el pergamino que se abrió en un momento determinado, entonces debe referirse a uno, porque hay que aludir a la ley del testimonio y tienes que estar en armonía, ¿sí? Por lo que solo puede significar que el tiempo ya no significa que no hay más tiempo profético. Significaba literalmente no tener más tiempo, ya no estaríamos aquí. Así que ir a correlacionarlos con los versículos que siguen es una forma de futurismo. Tú estás tomando algo fuera del contexto histórico y aplicándolo a algo más sin una directiva bíblica. Por lo que se adhiere a lo que la Biblia es. Bueno, como la última semana de las 70 semanas. Lo saca exactamente y luego lo aplica en otro lugar. No puede hacer eso porque no hay ninguna directiva en la Biblia que te diga que haga eso. Las profecías en el libro de Daniel en su gran mayoría ya están cumplidas. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, nos presenta a la bestia en el tiempo después de la herida mortal que se cura. ¿Podría ser que los 42 meses en el versículo 5 son literalmente 3 años y medio? La misma respuesta se aplica, sí, exactamente la misma. Así que la mayoría de las profecías en el libro de Daniel se cumplen al detalle. El detalle aún debe ser redondeado para que estén en un contexto histórico continuo. Así que ahora, si quieres tomarte esos 42 meses que se encuentran en un contexto histórico continuo y deseas convertirlo en literal, entonces se está aplicando las reglas del futurismo y está negando las reglas de la historia continua.
Where's your directive that ¿Dónde you está can tu say, directiva de que right, puede here decir, it is bien aquí, time, there este it is profético, este time. tiempo allí no es profético, y este tiempo de allí es literal? Mixing and ¿En jumbling. qué está mezclando y mezclando? Así que apégate al tiempo profético. Muchas gracias. ¿Podría aclarar la explicación de por qué la ley ceremonial iba a ser un testigo contra nosotros? Porque, como dijiste, nos señaló como pecadores que necesitaban redención. ¿La ley moral hace eso también? Y si lo hace, entonces, ¿podemos decir que la ley moral también es un testimonio contra nosotros? This is a very Esta good es una muy question. buena pregunta. The ceremonial La law ley was ceremonial written fue by escrita por Moses. It Moisés was placed y se beside puso al lado del arca as a witness como against testigo en contra nuestra. the law of Ten Los 10 Commandments mandamientos was fue written escrita with con el God, dedo de Dios placed y within colocada the ark of dentro the del arca del pacto. covenant. So there are two Entonces, distinct aquí laws. hay dos leyes distintas. The one is Una pointing que está apuntando a las directivas morales y el código de Dios, escrito por su dedo, y no se agrega nada más, escrita en piedra, que significa que es inmutable, porque la ley de Dios permanece. Ahora, ¿qué hace la ley de Dios? Nos dice lo que está bien y lo que está mal. Es como un espejo. Y cuando tú miras ese espejo de la ley, entonces descubrirás que te está cayendo lejos, a falta de los requisitos. ¿Nunca has codiciado nada? Probablemente sí. Sí. Bueno, de acuerdo. Ok, podemos pasar. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Estoy seguro de que no. ¿Ha codiciado en tu mente? Sí. Sí, claro que sí. Así que estamos lejos de las directivas de Dios. Y los 10 mandamientos nos condenan a muerte. Pero son solo un espejo, son solo leyes que están escritas allí. No pueden salvarnos. E incluso si debiera volver y vuelve a estar en armonía con esta ley de Dios, ya soy un transgresor. Así que la ley de Dios, la transgresión está definida por la ley de Dios. ¿Qué significa la ley ceremonial? Está apuntando a la solución. La ley ceremonial apunta a la solución, y la solución es una persona, y esa persona es Jesucristo. Ahora, ¿qué me dice la ley ceremonial? ¿Qué va a pasar con Jesucristo? Que Jesucristo va a ser crucificado, sí, que será crucificado el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el inocente muriendo por el culpable. Entonces, la ley ceremonial me dice cuáles fueron las consecuencias. Ahora, ¿quién fue el responsable de esas consecuencias? Yo, nosotros. Claro, nosotros fuimos los responsables. Sí, absolutamente. Soy responsable. Así que cuando miro la cruz me hace ver que yo debería estar ahí. Me demuestra que yo soy transgresor. Sí. La ley de Dios no muere por mí. La ley de Dios solo me dice que soy un interruptor. Y esa es su función. Me dice que es el pecado y me dice que soy un infractor de la ley. No va a proporcionar una solución y no mata tampoco a nadie. Bien, todavía debe haber un juicio, debe haber alguien que lo ejecute y alguien que ha decidido ejecutar. Eso es alucinante e increíble. Sí. Amazing, increíble. Así que ha decidido tomar mi lugar ahora. Así que, ¿cómo debería hacerme sentir eso? Pecador, culpable. Debería hacerme sentir culpable. Violar la ley en algunas personas es como divertirse, sí. Hay muchas personas que se divierten violando la ley, pero no están bien, pero ellos no ven la consecuencia que es de eso que llevaron a Cristo a la cruz, donde está el problema y por lo tanto está en contra nuestra y está diseñada para llegar a nosotros y hacernos darnos cuenta donde el pecado nos lleva y nos lleva al arrepentimiento al pie de la cruz. Y por cierto,
Es Dios quien atrae. Y es Dios quien nos permite arrepentirnos. No hay nada que yo pueda aportar, ni siquiera tú, no, ni siquiera tú. El arrepentimiento incluso mi arrepentimiento es su perfecto arrepentimiento. Me imputan. Es hermoso. Déjame pensar en ese hermoso himno, asombroso amor. ¿Cómo puede ser que ahora mi Dios debería morir por mí? Exactamente. Así que todas estas preguntas tiene realmente en su centro la cuestión de la justificación. La justificación es este asombroso acto judicial de imputarte la justicia de Cristo, que te es ajena. Es ajena. Y el hombre natural, con su naturaleza pecaminosa, se rebela contra ella. Así, hasta el cambio de corazón toma lugar después de la santificación. Es una obra que Dios tiene que hacer. Y para poder hacer eso, esa cruz debe estar constantemente en tu mente y ante el ojo de tu mente. Porque esta es la consecuencia, y tu naturaleza natural luchará contra la justicia y tiene que darle una paliza hasta la muerte todos los días, probablemente más de una vez al día. Sí. Gracias. ¿Podría hablar sobre el segundo gran éxodo al final de los tiempos? En las Escrituras, la Biblia nos dice que será tan grandioso y tan asombroso que ya nadie volverá a hablar del primero. Por favor, ¿podría hablar sobre el segundo gran éxodo y qué tan cerca estamos de eso? Bueno, ok, hay dos formas de ver esto. Un éxodo, el típico éxodo que comenzó con la gente que abandona Egipto yendo hacia Canaán. Y luego estaban en la entrada de Canaán, que tipifica otro evento, que es la entrada a la Canaán antitípico. Así que comencemos con este éxodo, con el éxodo que estaban saliendo de Egipto. Hay un llamado en el capítulo 18 de Apocalipsis del que tienen que salir de Babilonia. Eso significa que también debes salir de Egipto. Ahora, si fuera un egipcio como yo, entonces era un ateo, sí. Y si fuera Babilonia como yo también, sí, porque yo también estaba en Babilonia y tuve que salir de Babilonia, que es confusión religiosa. Y donde puedo desconformarme en cuanto a la Biblia, y eso es correcto, esa es la palabra de Dios. Así que tengo que aceptar cada precepto de la palabra de Dios y entrar en armonía con la ley de Dios. Entonces tendré un éxodo en Babilonia. Y si dejo mi pensamiento secular atrás, tengo que salir del éxodo fuera de Egipto. Así que cuando comience este gran éxodo, bueno, de nuevo, está hablando corporativa o individualmente. Individualmente comienza cuando tomas la decisión que va a seguir a Cristo en todos sus caminos. Entonces saldrá de Egipto o Babilonia o ambos. Porque todos tenemos un poco de Egipto y todos tenemos un poco de Babilonia. Y tenemos que salir de ella. Así que para que haya una elección individual corporativa, cuando había una llamada para salir de Babilonia, que fue en el 1844, el mensaje del segundo ángel fue proclamado, lo que significa que Babilonia ha caído. Y si Babilonia ha caído, eso implica que tienes que salir de ella. Así que fuera de todas las gentes de las denominaciones que se unieron, y finalmente formaron un grupo que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús. Y se inició el movimiento millerista. Así que ese es el éxodo corporativo que tuvo lugar. Y puedes unirte a ese movimiento al igual que los egipcios se unieron a los israelitas para ir juntos.
Yeah. So Y there's a algunos, corporate bueno, one, entonces hay there's uno an corporativo y individual. hay uno individual. And if we are Y si nos referring referimos to a ir going al Canaán, into Canaan, that'll take que place tendrá at the lugar second en la coming. segunda venida de Cristo. And the Bueno, y la parte de la part of the pregunta que question dice that qué tan says, cerca how crees close do you think we are to it? que estamos de eso. Let's just say Bueno, digamos very que close. muy cerca, sí. Okay, Bueno, gracias. next question. Vamos a la próxima pregunta. I went to a church Fui where a the una man iglesia preaching donde el from hombre que predica Revelation citó 22, Apocalipsis where Jesus 22, said, donde "I Jesús am dijo, the bright soy of la the estrella morning brillante star." de la mañana. And then Y luego proceeded procedía a to tell decirle the a la congregation congregación that Lucifer que ese means Lucifer, morning que star. significa estrella de la So mañana, Jesus will take para the que name Jesús tome el Lucifer nombre at the end of time. de Lucifer al final de los tiempos. ¿Qué pasa ahí? Lucifer was the Bueno, name Lucifer of the covering era el cherub, querubín protector. and Y he was a bright. él era una Star. estrella brillante. But who is the Pero, ultimate ¿quién bright es la morning última star? estrella brillante de la mañana? Jesus Christ. Now, Jesucristo. what does Lucifer Ahora, want ¿qué to quiere do? Lucifer? Take over He his wants to be position. Él like quiere God. ser como Dios, He sí. wants to be Él quiere like ser como God. Dios. So he wants Así que por to eso él quiere usurp usurpar his position, su posición take a position y tomar that is una not posición rightfully his. que no es legítimamente So, suya. yes, he was Así que sí, Lucifer, era but he Lucifer, fell pero él and he cayó became. y se convirtió en Satanás. But Jesus Pero Jesús has a name. tiene un And nombre that name y ese nombre means significa Yahweh que Yahweh saves. salva. Jesus means Yahweh Jesús significa saves. Yahweh He is salva. the Savior. Él es el That Salvador is his y name. ese es su nombre. He has another name Tiene otro that nombre is written on his escrito en thigh sus muslos that nobody que can nadie know puede until saber it has hasta been que se haya revealed. revelado. So there is Así no que no hay evidence evidencia at alguna all en las in the Escrituras scripture that he will call que se himself. llamará Lucifer. Thank you. Gracias. There are those that Hay teach los que that enseñan Jesus que and Jesús y Satan Satanás son are hermanos, coexisting from before the conviviendo creation. They say that Jesus antes de la is the creación. son of Dicen que light and Jesús Satan es el hijo de la is the son of luz y darkness. Satanás el hijo de las And that tinieblas. this must Y be esto so debe ser because así the Bible teaches porque la that Biblia God enseña que creates Dios evil crea el and bien y el good. mal. What does the SDA Church teach about this? ¿Qué la iglesia This is an amazing enseña sobre esto? statement. Esta es una declaración Question. o pregunta asombrosa. occult Ahora, el world mundo oculto teaches enseña esto. The occult world El mundo teaches, oculto in fact, enseña de that hecho Lucifer was que the Lucifer older era el brother hermano mayor and that Jesus y que was the Jesús younger era el brother. hermano menor. And they teach Y that enseñan the older que el brother hermano is mayor going to regain va a his recuperar su original asiento seat. original And that y just que al like igual he obtained the victory at the que cross, obtuvo la victoria en la cruz so he will para que obtain obtenga the victory at the la end as victoria well. al final. So that's Así what que the eso es lo que el occult world ocultismo nos teaches. enseña. We have some Pero news tenemos for algunas novedades para ellos. that is not the case. Este no es el caso. That denies, of course, the atonement. Claro que se niega por todas partes. Y en la And the misma Bible expiación. is Y la full of the Biblia atonement. está llena de la expiación. Moreover, Además, Satanás Satan has tried ha to get tratado rid de of the deshacerse Bible de la Biblia over and over una and y over otra y again. otra vez. Has he succeeded? ¿Ha tenido éxito? No, no lo ha logrado. Has he managed to succeed Bueno, in making the scriptures hard to Hay find? cosas en la Biblia que son difíciles Yes, de he encontrar, managed sí. that. Has he eradicated ¿Y ha logrado the erradicarla? Claro que no, él no ha podido Everybody can still erradicar get hold of eso. them. So he can't get rid of them. No. So who's No the puede stronger? deshacerte de ellos. Así que ¿quién es el más fuerte? Jesus. Jesús. All right? Has he Claro que tried Jesús to es el más fuerte. eradicate Christianity? Erradicar el cristianismo. Has he eradicated Él ha intentado erradicar el cristianismo, pero no ha podido. No. No, so who's the No. stronger? Así que ¿quién es The el more más he fuerte? tries, the more he Cuanto más lo loses, intenta, más pierde, sí. right? Okay, he might Está have bien, more podría tener souls más on his side, almas de su lado, but, they are pero basically son walking básicamente dead. muertos vivientes. Whereas, if Mientras you are que in si está en Christ, Cristo, you are a new person, eres una nueva and you persona have entered y has into entrado en la life. vida. Even Incluso when cuando you're estás dead, Christ muerto, doesn't call you dead Cristo no te because llama you're muerto, dice que duerme. Lazarus is Lázaro estaba durmiendo. sleeping. So this is an Así que occult esta es una teaching, enseñanza oculta and it y is está as tan far alejada de la removed from the Biblia Bible as the east is from the como west. el este está. The only one lejos del oeste. who is immortal, El único que es is inmortal es Dios. and Jesus Christ Y Jesucristo was God era in the Dios fullest en los sense. There was pecados never a más time plenos. when he Nunca was hubo un momento even though en el que people no would like to tuviera make him a created pesar being. de que la gente le He gustaría is convertirlo. from Él es eternity. desde la eternidad. In him was En Él life, fue la vida, borrowed no and prestada derived. ni derivada. Discussed Hemos this hablado de many, esto many times. muchas So, veces. Así que He created Él creó todas all las cosas. things. Eso significa That means he created the que angels. creó a los ángeles. And Lucifer Y was an Lucifer angel. era un ángel.
And the Bible Y clearly la Biblia dice states claramente you were perfect que era perfecto from the day you desde were, el what is día the operative en cual, Great. created. He's a desde el día en que fue creado. O sea que es un ser creado. Ahora pienso que esto, If you were created an imagínate que si tú fueras creado como un adulto, adult, would you be able ¿podrías to recordar el remember the momento en que time tú no when you estabas? No. 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 But you were born, Pero tú right? naciste, ¿sí? Can you ¿Puedes remember recordar the el time momento ahora? now when you were not? Cuando tú no eras. No. But you can Pero conclude puede that there concluir must have been a que time debe when haber you were sido not, una because época you en know la that que no lo babies eras are porque born, sabes que los and that niños before nacen they were born, y antes de nacer o concebir conceived, no eran. they were not. Yes. So, by Así que por simple simple observación sabes you know that you were not. que tú no estabas But if ahí. you were Pero si de suddenly there as repente an adult, estuviera would you remember a time when fuera you hecho were como adulto, ¿recordaría un momento el que te hicieron? So No. Lucifer Así que Lucifer looked at Jesus mira a Christ, Jesucristo. and God being the Y Dios, siendo el ser unselfish desinteresado being que lo creó, that he is, lo más cerca created him posible, as near as possible to himself. Right? sí, Without the inherent eternal life. Eternal le life inherió vida was eterna. always Inherente a la vida subject eterna siempre estuvo sujeta a la obediencia. And the same thing Y lo happened mismo in pasó en el the jardín del Edén. God created Dios creó a Adam Adán y Eva and y again, nuevamente he put the tree puso of el knowledge of árbol good and del evil conocimiento there del bien y and del told mal. them quite plainly Y les dijo that muy the day claramente que they el día en que transgressed, they transgredan, would forfeit eternal ellos life. perderían la vida eterna. The wages of sin Así que la paga del is pecado death. es la The muerte. day El día you que eat of comas it, de él, you will surely seguramente die. morirá. Now, Satan refuses Ahora Satanás to se believe niega a that creer because he sees que él himself morirá, porque él se like ve a the sí Son of mismo como God, el Hijo de Dios, the highest el of más the alto de angels, los ángeles. and he is asking Y se himself, why pregunta is por qué Christ Cristo está being siendo incorporado en las incorporated discusiones sobre la in the divinidad discussions of the Godhood, and he excluded y él from excluido that de esa communication. comunicación. And so jealousy Y así los arose celos in his surgieron en heart, su and he corazón wanted to be like y quiso the ser most como el más alto And he's still y todavía playing está that jugando role ese papel today. hoy And he y está is desempeñando ese playing papel that a través role de out su through his representante, representative, who also says quien that he también is a God. dicen que son Dios en esta tierra. And then the part Bueno, y of luego la parte God creates evil. de ese Dios creador que crea el He mal. doesn't create Él evil. no crea el mal, It's a choice. It's es a una choice. elección. Sí, el mal es una But elección, if you pero have si tú freedom tienes of libertad de elección, choice, absolute freedom of choice, libertad absoluta de elección, existe la posibilidad go against de que God's tú puedas ir en contra de la voluntad de Dios. And if you go against Y si God's vas en will, contra de la that is voluntad de called Dios, ¿qué se evil, llama? Maldad. right? Now God Ahora, el mismo Dios, como el autor of righteousness de justicia, has ha defined definido clearly claramente what the cuáles son rules las of reglas de righteousness justicia. are. And the Y devil el diablo and his y associates sus asociados decided to go decidieron ir against en contra de that. eso. So Así que you were perfect era más from the day perfecto that desde you el were día created en que fuiste creado until hasta iniquity la iniquidad was found que se encontró a donde en ti. in you. So Entonces, why was ¿por qué se halló iniquity iniquidad found en él? in him? Because God ¿Porque Dios created creó iniquity? la iniquidad? No. No, Because porque Dios God creó created la the posibilidad possibility dándole by giving him libertad de elección. Exactamente. freedom. But when he Pero cuando exercised ejerció esa elección, that es cuando se halló iniquity iniquidad found in him. en él. So God never Entonces, wanted Dios anyone nunca quiso que nadie have tuviera el the conocimiento del mal. He only Solo quería que tuvieran el conocimiento del bien. knowledge of good. Now, Eastern Ahora, mysticism el miticismo oriental dice que no puede existir sin el otro. Entonces, ellos por lo tanto tienen a este yin y yang, So you have good para que tenga el bien y el mal, y el hecho de que haya mal te dice que hay bien, y que hay bien porque hay maldad, y que está en un perfecto equilibrio, e incluso en el mundo. En el mundo oculto le llamamos los luciferinos. And then you have a Satanist. Okay. Y lo satánico, que es el que practica lo opuesto de los dos polos, y el uno es blanco y el otro es negro. Black magic Sí, and white así que tienes la magia negra. Sí, el yang también es blanco y negro. Sí. Ahora, ¿esa es una realidad? ¿Realmente tiene que tener la maldad para poder saber lo que es bueno?
Or could you Claro que just no. have O simplemente good tener el without bien evil? sin el mal. But what's heaven Pero gonna lo be que like? ¿qué el cielo va a hacer? En el cielo no habrá ningún mal, no habrá maldad ni Will iniquidad. have been eradicated. Todo habrá sido erradicado. ¿Por qué? Because people chose Porque la not gente optó por no hacerlo. Those that are there, those Los that que will estarán be there ahí for all eternity, por toda la eternidad han tomado la decisión consciente de rechazar la maldad and have y han entrado come into en harmony armonía with God and con Dios, permitted God to y Dios le change permite cambiarlo de nuevo a su diseño original. So evil is a choice. Por lo que el mal es una And elección. yin-yang El yin-yang is a es una figment of invención imagination de la imaginación that condones que aprueba evil el mal in the supposed en el supuesto reino de elevar el of bien. elevating the good. You can take that into Tú the puedes tomar el theological papel teológico where you de la have destinación. predestination. And some of the Y algunos de los teólogos en esa línea de pensamiento say that God created dicen que Dios everything, creó and todo y therefore por lo he tanto también creó el mal. evil, and he created Y the creó el heaven, and cielo y created creó el hell. infierno. And God Y Dios either te predestina a ir al predestined you to cielo heaven o al or to infierno. go to hell. Now, in that Ahora, theology, esa es una teología que algunas personas llegaron tan lejos como para decir que necesitas el infierno in order to para elevate elevar the la glory gloria of the heaven, del cielo. by the contrast. Now, Por el that's contraste, yin-yang, ahora eso es el yin. and that's not Y biblical. nada de eso es bíblico, That makes God the author que of hace a Dios el evil autor del and mal makes him y lo a convierte en un tirano. That's almost like Sí, if es you como say si there's dijeras an que hay un eternal infierno hell. eterno. It Sí, has to- que tiene que say decir that que tiene it que has to estar be ahí there so that it can para que elevate. pueda elevarte, sí. Ahora siempre digo, And, y so también did Wesley say dijo, and many y others, muchos otros, that would make God que haría a worse than the Dios devil. Yeah. como el mismo diablo. Because what joy can there be in Porque heaven qué alegría puede haber en el if, for cielo example, si, por you see ejemplo, your loved ves one sufrir a tus seres suffering queridos eternal torment? en There tormento could be no eterno. joy in No heaven, puede haber there would gozo en be el cielo. perpetual tears. Habrá lágrimas perpetuas. So Así the que only way la única in forma which this can en be que se dealt puede with tratar is in esto a biblical way. God es con la says manera he will bíblica. Dios dice que eradicate erradicará el it, mal. be no more. No It será shall más, not raise no its se head levantará a la second cabeza time. por segunda And vez. the wicked Y los will be limpios serán como like polvo, dust. serán cenizas They will bajo be ashes tus under pies, your feet. They will be serán consumed. consumidos, They will be serán like como smoke. They humo, will be se habrán ido. So Así this que whole doctrine toda of esta doctrina del yin-yang yin-yang permeated ha impregnado even the incluso religious realm. el ámbito religioso There's no biblical y no hay basis. una base bíblica para eso. Muchas gracias. Several times you Muchas have veces has hablado sobre los cambios globales y la ciencia detrás de ello. ¿Cómo funciona la siguiente declaración junto con la teoría científica? theory. Although the Lord Aunque el has Señor ceased ha his dejado de work trabajar en la in creación, He is constantly Él está employed constantemente in empleando en order to mantener y servants usar a the sus things siervos which he has made. en las cosas que han Said hecho. Jesus, "My Father worketh hitherto, Mi Padre, I Jesús work." dijo, mi Padre aún trabaja The y material yo trabajo. world is under El mundo God's material control. está bajo el control de Laws Dios. that govern Las all leyes que nature gobiernan toda la naturaleza son Everything obedecidas. speaks and acts. Todo habla y actúa a la voluntad del Creador. Deity is the author La of deidad nature. es el autor de la naturaleza. In itself, no En sí power mismo no hay más poder que el que Dios proporciona. Creo que I think what the person Yo is creo que asking es la persona preguntando why, if God que si Dios sustains sostiene todo, is there a deterioration porque hay un or a deterioro y un change? cambio a nivel mundial. Why doesn't God ¿Por qué Dios retain no lo it retiene en su in estado its perfect perfecto? state? Well, God also Bueno, Dios says también in His dice en Bible su that Biblia the que la earth tierra will se wear gastará out como un like a vestido. garment. So Así when que He cuando lo originally creó created it, originalmente, it was vibrant era and vibrante perfect, y and there perfecto. were no No hubo genetic defectos defects. genéticos. But when sin Pero came cuando el into the pecado world, vino al mundo and the tree of y life se quitó el was árbol de la removed, vida, which retained que retenía everything todo en perfecto in orden, perfect order, not that no es que el the tree árbol was fuera necessary, necesario. God could have done it Dios podría haberlo without hecho the sin el tree, árbol, but the tree pero el was to árbol serve as a reminder debía servir to como un everyone recordatorio that para todos de we que are dependemos dependent upon God. de Dios. Otherwise, De lo contrario, you forget. sí, la gente lo olvidaría Your own y seguiría life. con su So, propia the vida. Bible tells us that from Así the que la moment Biblia that nos sin dice que desde el entered momento into en the que el world, pecado sin entró en el came. mundo, The animals las cosas came, cambiaron. death Los came animales into the cambiaron. world, there must be Vino la a muerte en el deterioration. mundo y el mundo But empezó a God deteriorarse. permitted a certain Pero Dios portion of permitió una time cierta porción de to tiempo elapse
before que transcurriera antes de que eso suceda. before the flood, Así que antes del diluvio it was a very long time. pasó mucho tiempo. Was over 900 Adán years tenía old. That was alrededor de age 900 that they años. reached. Esa era la edad que alcanzaban en ese momento. Deterioration, Después del diluvio hubo un deterioro y bajó a 400 y luego a 200. then eventually Y down to finalmente 70 over the age. bajo como los 70 a lo largo de las edades. Así que Dios permitió este deterioro. También permitió el deterioro de la tierra. It says De the hecho, ground is cursed, dice que la tierra which means it will se not maldijo, yield you what it que esto yielded significa que no before. cederá lo que ya no cederá lo que rindió Yielded antes, in abundance, antes de que rindiera en abundancia, y fácilmente ahora it will por el yield. sudor de tu frente cederá ante You ti, will have to contend y tú tendrás que lidiar weeds and alien con las malas plants, hierbas etc. y plantas exóticas, So, etc. yes, God Y las espinas. maintains your Así que si life Dios mantiene tu within vida the boundaries that He has dentro set. de los límites que ha And establecido, He maintains the earth and the life on it y mantiene la tierra y la vida en ella dentro de los límites que ha establecido, y se deteriorará y seguirá deteriorándose hasta que llegue a un punto en el que no mantendrá ninguna vida. Pero antes de eso, Él vendrá, porque dice que de lo contrario, ninguna carne sobreviviría. Here are 5 questions. Bueno, sí, es hermoso aquí. Y hay una pregunta. ¿Es correcto llamar al Papa Francisco el hombre de pecado? Bueno, pongámoslo de esta manera. La Biblia habla del anticristo y dice que hubo muchos anticristos que se han ido al mundo, y da un marco de tiempo muy largo para la existencia del poder del cuerno pequeño. Así que no estamos tratando con el hombre, con el que estamos tratando es con el sistema. Es un sistema anticristo, por lo que no atacamos al hombre, pero podemos exponer lo que el hombre dice, y podemos exponer si el hombre está hablando en armonía con el sistema, que es el sistema del anticristo. Así que no llamaría al Papa Francisco el anticristo, pero yo llamaría al sistema que él propaga, el sistema del anticristo, y él es el portavoz Yeah, de his este position sistema. Sí, y su posición in that lo pone man of sin position. en esa posición del hombre de pecado. No quiere decir que él no sea el hombre de pecado. Es su organización que tiene esta directiva contraria a la palabra de Dios. Ese es el sistema del anticristo. Is it right to say Otra that pregunta. anyone ¿Es correcto decir que cualquiera que haya sido papa no irá al cielo? Bueno, la Biblia dice que no nos toca juzgar. Eso es para que Dios juzgue sobre que, no sé si un papa se ha arrepentido de sus caminos o de sus acciones mientras esté en esa capacidad oficial. De modo que no me corresponde juzgar y dejo eso a Dios. Pero si te paras por esos principios y aceptas la arrogancia del cargo que sostienen, entonces obviamente está actuando en contra de la ley de Dios y la voluntad de Dios, que en el primer mandamiento dice que no tendrás otro dioses a mi lado, y esta persona dicen que son Dios en la tierra. Bueno, ese es un problema serio, que está haciendo exactamente lo que hizo Lucifer, y Lucifer no estará en el cielo, sí, pero dejemos al individuo la elección de Dios. Is it right to expose the ¿Es sins correcto exponer los pecados que suceden en la iglesia? Se supone que debemos exponer la maldad, y la palabra de Dios empodera al pueblo de Dios a hablar en contra de la maldad en la iglesia. Y puede simplemente, hay muchos ejemplos en la Biblia. El pueblo de Dios, mira lo que hizo los discípulos, exponieron la maldad incluso de sus propias gentes y reprendieron sus ideas falsas e ideología dentro de la iglesia. Sí, mira las cartas de Pablo, sí, absolutamente. Así que tú puedes poner los pecados, no ataque al hombre, pero exponga el error. Yo no creo que debo volver mi alma contra la iglesia militante, pero creo que es correcto decir cuando algo anda mal y dejarlo ahí, sin llegar a atacar al hombre.
as I always use the example, como siempre pasa. Bueno, uso el ejemplo de Caifás and Aaron, y Aarón. I would judge Bueno, differently to what God judged. yo juzgaría diferente a lo que Dios juzga, I ¿sí? think that Aaron Y yo was pensaría que Aarón era apóstata al hacer calf and lying esta about cosa, it. Use this este example. becerro de oro. Quiero decir que he usado esto de ejemplo muchas veces y estaría completamente equivocado. Sí, Caifás era observatista del sábado y pagaba el diezmo. Of what a leader should be Y like, era and perfecto de cómo ser un crucified líder y crucificó a So, Cristo. I will not talk about Así que man. no hablaré del hombre. Sometimes it's hard not to A veces know who es the difícil man no is, saber especially quién if es they el publish hombre, something, especialmente they put si something publican in algo y public ponen domain. algo en un ámbito Sometimes público. a public, Entonces, a issue veces needs a public un problema response. público necesita una respuesta But in pública. general, I do not Pero en believe general, it is right to turn our no creo que sea weapons correcto girar nuestras almas contra la iglesia. Every person's duty. Y también es el deber When de truth cada is persona presented, cuando se le presenta la verdad they realize that there's y se someone dan cuenta inside of the church de que hay alguien adentro de la iglesia que no se adhiere a esto, Exactly. no seguir a esa And persona. also, Exactamente. there's a way in dealing Bueno, y with también hay una manera de lidiar con esos problemas. You can be exceedingly Puede ser authoritarian excesivamente forgetting that you autoritario, yourself olvidando que usted mismo are in need of redemption. So, necesita the redención. Bible tells us that we Por lo que la should Biblia nos in dice kindness que debería con toda bondad reprender a las personas o llevarlas a un lado talk to them about what the issue is, y hablar con following ellos the sobre cuál es el biblical problema, directives, and if they don't siguiendo listen, las then directivas take it to the bíblicas. church. Y si ellos no escuchan, And, entonces lo llevan a la sometimes iglesia. these things get Y a very veces estas complicated. cosas se complican mucho. But as far as Pero is en la medida de lo possible, posible, the law of kindness que la ley de la bondad esté en tus labios. also just maybe Y quizá te reiteraría que when cuando una institución o or una a persona person es is apóstata, apostate, it doesn't make the body of the church. no hace el cuerpo de la iglesia. No. That has to be decided Tiene que ser by decidido the church council, Por un consejo de la which is iglesia, called, like the first que se council in llama, Jerusalem. por ejemplo, como el In other primer words, a consejo en general Jerusalén. conference En otras decision, palabras, la conferencia that general is apostate, toma esta then we have decisión. a problem. Y si eso es apóstata, But bueno, if hacen lo que sea. individuals do whatever Pero los they individuos deem fit to do, Hacen lo que consideren oportuno. then you can expose Entonces the pueden error exponer el error and, leave the y dejar las consequences. consecuencias a Dios. And then, did God ever Y luego, rebuke the political government? ¿Dios alguna vez Or did he reprendió just al gobierno rebuke the político o church? simplemente reprendió a la The Bible iglesia? is full of La Biblia está llena de for reproches political para los systems. sistemas políticos. I mean, if you read the Quiero prophets, decir, si there lees are a los profetas, lists upon lists upon hay lists una lista about sobre what will lista happen sobre to lo que Babylon, what will sucederá en happen to Babilonia, Edom, lo what que will sucederá en happen to this Edom, one and that lo que va a one. pasar con este y So aquel. governments have certainly Así been que los rebuked, gobiernos ciertamente and han the sido Bible is very reprendidos. clear Y la Biblia es that muy in clara future, all Que en el political futuro systems todos will los come sistemas to an end. políticos llegarán a su fin. And the kings Todos, of the world will todos give ellos. their power Y los reyes unto del the mundo beast, darán su poder a la and the bestia. beast was taken, Y la and with bestia him the fue false llevada prophet, con el falso and later profeta. on, Y the más kings tarde and los their reyes armies were y sus destroyed ejércitos fueron by destruidos Christ por el himself, mismo, by por the el aliento de breath su of his boca. mouth. So, yes, there are very Entonces strong sí, directives hay una against directiva political systems. muy fuerte contra los sistemas Four políticos. beasts of Daniel. Absolutely. Las 4 bestias de Daniel, absolutamente. E incluso los 10 cuernos. Bueno, quiero decir que están en connivencia con el sistema que está And pretending to usurpando be su a God autoridad on this earth. y pretendiendo ser So, Dios yes, en God esta has tierra. rebuked political Entonces sí, governments, and Dios he ha reprendido a los is giving gobiernos serious políticos warning y está dando to una the seria governments of the last advertencia a days. los gobiernos de los últimos días. And individuals will turn from the Y los ideology individuos se apartarán de las ideologías que se están propagando, porque será tan claro legislations that are coming que out las legislaciones que están saliendo blatantly contrary en el to mundo God's serán tan descaradamente contrarias a la voluntad de Dios y la ley de Dios should be able to see. que incluso un niño To be in debería harmony poder with ver it is to be que, enmity with God. que es estar en And armonía the final question. con Dios y que están en enemistad con Dios. ¿Cuál es la postura de la iglesia con respecto a la política? Politics has to do with the kingdoms of this world. Bueno, la política tiene que ver con los reinos de este mundo. Then Si te has convertido en embajador de Cristo, be involved in politics. entonces
no deberías involucrarte en política. Porque como un embajador de otro país no tiene derecho a votos en el país donde representa a su país, así que un embajador del reino de Dios tampoco debe tomar partido cuando llega a estos temas, porque estos argumentos conciernen a los reinos de este mundo y deberíamos mantenernos al margen. Muchas gracias. Cerraremos con una palabra de oración. Padre Celestial, la gente tiene muchas preguntas y las respuestas solo pueden ser proporcionadas por la palabra de Dios. Y oro para que estemos en armonía con lo que nos ha dicho en su palabra y que la gente estudie tu palabra y se entere para ellos también cuál es la voluntad de Dios en el tiempo que estamos viviendo. En el mundo estamos viendo todas las señales que se están cumpliendo a nuestro alrededor y todos tenemos que tomar decisiones a favor o en contra. La mejor opción que podemos hacer es llegar al pie de la cruz y arrodillarnos al pie de la cruz y aceptar este gran don de la salvación. Ayuda a todos y a cada uno de nosotros para aferrarnos cada vez más y a estremecernos ante Cristo y apreciar esa justificación que puede solo venir de Él. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirte, busque aquí. Cuando aparezca la campana, cliquea de nuevo para recibir la notificación. Para mirar el próximo video, clique aquí. Muchas gracias.